Sí, doctor. Perfecto, empezamos entonces. Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre líquidos y electrolitos, específicamente sobre la deshidratación en los niños. Para ello debemos recordar que los líquidos específicamente están representados por el agua en el organismo, de tal manera que el agua total ocupa entre el 50 y 75% de la masa corporal. Y eso va a depender del sexo, de la edad y del contenido graso, ¿no? En relación a la edad, por ejemplo, cuanto más pequeño se es, mayor cantidad de agua se tiene. Igual en relación al sexo, hay más agua en el varón que en la mujer. Sin embargo, en relación al contenido graso, en el adulto sobre todo vemos que hay más cantidad de grasa en la mujer que en el varón. Esta agua total está distribuida, por tanto, entre el espacio extracelular y el espacio y el intracelular. Debemos recordar que toda la masa corporal está formada por sólidos en alrededor del 40% y agua en 60%. Entonces, en relación al agua corporal, cuanto más pequeño se es, hay mayor cantidad o mayor porcentaje. En el caso de los prematuros llega inclusive hasta el 85-95% de agua total. En el recién nacido a término es un poco menos, 70, 75, incluso hasta 80%. Pero ya en el adulto fluctúa entre 65 y 60%. Entonces, a medida que uno va avanzando en la edad, la cantidad del agua total va disminuyendo. En cambio, en relación al contenido de grasa, es inversamente proporcional. Por ejemplo, los más pequeñitos, si es un prematuro, tiene escaso contenido de grasa, que no va más allá del 1%. En el recién nacido de término puede llegar hasta el 15%. Y en el adulto es un poco más, ¿no? Llega a 30 o 40%. Entonces, en esta lámina vemos, por ejemplo, los dos compartimentos importantes, que es el líquido extracelular y el intracelular. El extracelular está formado por el plasma, el líquido intersticial y el agua transcelular. Entre ambos, entre el extracelular y el intracelular, pues está la membrana celular y al otro lado están los sólidos. El líquido intracelular representa más o menos el 30-40% del peso corporal del paciente. Eso equivale más o menos a 2/3 partes del agua total. El líquido extracelular constituye entre 20-25% del peso corporal, que equivale más o menos a un tercio del agua total. No debemos olvidar que el líquido extracelular está formado por alrededor del plasma de 5%, el agua intersticial 15% y el transcelular, que es mínimo de 1-3%. Entonces, el espacio intracelular puede alterarse por disturbios en la osmolaridad del espacio extracelular o por disturbios en el aporte de los requerimientos energéticos. En cambio, el espacio intracelular, el componente de agua del recién nacido es más o menos 30-40% alrededor del primer año de vida. En cambio, en el espacio extracelular, que está conformado por la sangre, la linfa, todo el líquido intersticial, peritoneal, el líquido cefalorraquídeo, el líquido pleural, el líquido pericárdico, equivale más o menos pues entre 75-80%, 80 centímetros por kilo en el caso del recién nacido, y va disminuyendo gradualmente hasta llegar a 60-65 centímetros por kilo en el adulto. No debemos olvidar que el espacio extracelular puede afectarse, sobre todo en los pacientes críticos, cuando dependen pues, del aumento o la disminución de la presión hidrostática, igualmente de la presión oncótica, y cuando hay cambios en la permeabilidad del endotelio vascular. Por ejemplo, tenemos un niño desnutrido por kwashiorkor, vamos a encontrar pues, que el niño está edematoso.
¿Por qué? Porque su presión oncótica está alterada debido a la baja cantidad de proteínas que tiene. ¿Cómo es la relación del agua en relación a la edad? ¿No? Vemos, por ejemplo, que en el caso del recién nacido, hay mayor cantidad de agua que puede llegar hasta los 80 centímetros por kilo por día, y gradualmente va disminuyendo hasta los 6 meses, al año de edad, hasta llegar más o menos entre el 60 y 65% en el adulto. Ese es en el agua corporal total. Igualmente, el líquido extracelular va disminuyendo también en forma gradual, ¿no? Similar al agua corporal total. En cambio, el intracelular tiende a elevarse un poquito en relación a los dos anteriores. Debemos recordar también que el sodio es el principal catión a nivel extracelular, ¿no? Es el sodio quien tiene mayor cantidad en relación al potasio a nivel extracelular. Y en el intracelular es el potasio. ¿Cómo debemos regular el agua? ¿No? Está dado por la ingesta, en este caso por la sed. Eso es en relación a los ingresos, y las pérdidas medibles que están dadas por la orina, es decir, por los riñones, por los pulmones cuando respiramos, por el aparato digestivo con las deposiciones, y a través de la piel, ya sea por la evaporación o por el sudor. Entonces, de aquí debemos tener en cuenta cómo hacemos un balance hídrico. Ese balance hídrico debe ser lo más preciso posible, sobre todo cuanto más pequeño se es. ¿Por qué? Porque la alteración del balance nos puede determinar si es que requiere más o menos cantidad de agua. Entonces el balance está dado por los ingresos menos los egresos. Los ingresos se cuantifican todo lo que ingresa por vía oral y todo lo que ingresa por vía parenteral. En cambio, las pérdidas están dadas por las pérdidas medibles, que es por orina, por deposiciones, por vómito, por ácido gástrico, y por pérdidas insensibles. Aquí, este es en el caso de un adulto, por ejemplo, todo lo que ingresa por bebida, por comida, por el mismo metabolismo, y lo que egresa por orina, por deposiciones y por pérdidas insensibles, que está dado por la evaporación cutánea y pulmonar. ¿Cómo se calculan las pérdidas insensibles? Se dice que por piel se pierde más o menos 2/3 y por pulmones el tercio restante. Entonces, en los neonatos consideramos más o menos de 0,5 hasta 2 centímetros por kilo por hora de pérdidas insensibles. Y eso es un tanto subjetivo, porque ¿a quién le ponemos 0,5? ¿A quién le ponemos 1? ¿A quién le ponemos 2? ¿No? Entonces, por ejemplo, ponemos 2 centímetros por kilo por hora a aquellos que estén sometidos a ventilación mecánica, los que estén sometidos a fototerapia. En ellos es la máxima cantidad de pérdidas insensibles. Es un neonato a término esté estable, puede ser 0,5 o 1 centímetro por kilo por hora. Si está con un distrés respiratorio leve, 1,5 más o menos, 1,5 por kilo por hora. En cambio, ya cuando los lactantes están alrededor de los 10 mililitros por kilo, sobre todo hasta los 6 meses puede ser hasta 40 mililitros por kilo. En los pacientes que llegan hasta los 5 años, 30, hasta los 10 años, 20, y después de los 10 años, 10 mililitros por kilo. Es un aproximado, ¿no? La excreción de orina, en términos generales, en los niños, en los lactantes mayores y ya niños de edad preescolar y escolar, se considera entre 40 y 60 mililitros por kilo
por día. En cambio, en un neonato, ustedes deben tener en cuenta que es de 1 hasta 5 centímetros por kilo por hora. En relación a las heces, lo normal va de 0 a 10 mililitros por kilo por día. Cuando tiene mayor de ese volumen ya se considera diarrea. ¿Qué hormonas deben regular el balance hídrico? Tenemos la hormona antidiurética, la angiotensina 2, la aldosterona y el péptido auricular natriurético. Entonces, dependiendo del estímulo, vamos a tener un efecto. Por ejemplo, si hay una hiperosmolaridad o hipotensión a nivel por la aldosterona, lo que ocurre es reabsorción de agua. En cambio, la angiotensina y la aldosterona, cuando tienen por estímulo la hipotensión, hay reabsorción de agua y de sodio en ambos casos. En cambio, en el péptido natriurético auricular, si hay elevación de la presión arterial, entonces hay eliminación de agua y de sodio. Asimismo, cuando estamos evaluando el balance hídrico y la hidratación de un niño, debemos tener en cuenta cuál es la concentración urinaria en el caso de los niños. Y eso también va a depender de la edad gestacional que tenga, en este caso, un recién nacido, ¿no? Si es un prematuro, su valor va entre 60 a 250 milimoles por kilo de agua, con una máxima de 550. En cambio, los neonatos a término van entre 80 a 400 miliosmoles por kilo de agua y que pueden llegar máximo hasta 700. En el lactante es mayor, de 150 a 500, con un máximo de 750, y en los niños mayores de 800 a 1000 miliosmoles por kilo de agua, con un máximo de 1300. Entonces, la alimentación de los recién nacidos y los lactantes pues van a determinar la carga renal de solutos. Recuerden ustedes que en los primeros 6 meses de un neonato, de un lactante, pues está sometido solamente a leche materna, ¿no? Entonces, por lo tanto, su carga renal está en función de la ingesta de leche materna. ¿Cuáles son las necesidades hidroelectrolíticas de mantenimiento? Primero, en relación al agua. En el caso de los neonatos, no utilizamos generalmente estas fórmulas, ¿no? Porque dice, la tasa metabólica es más alta en el periodo neonatal y es más baja en la edad adulta. Entonces, para calcular la cantidad de agua que vamos a dar a un paciente pediátrico, hay varios métodos que generalmente están relacionados con el peso corporal. Uno de ellos por hallar de acuerdo a la superficie corporal, de acuerdo a las calorías basales, y el tercer método, que es el de Holliday-Seager, es el más sencillo, me parece, sobre todo en la etapa pediátrica. Sin embargo, debemos recordar que en el caso de los neonatos, el aporte hídrico está en función a mililitros por kilo por día. En este caso, el primer día le damos entre 60 a 80 centímetros por kilo por día en el caso de los neonatos a término. En cambio, los prematuros requieren un poco más, de 80 a 100 mililitros por kilo por día en el caso de los prematuros. Y a partir del segundo día ya se realiza un balance hídrico, es decir, la resta entre los ingresos y los egresos. Ese balance hídrico puede ser inicialmente negativo y eso no es problema. Entonces, ¿por qué? Porque los primeros días todos los neonatos pierden peso. Entonces, ese balance hídrico negativo me está autorizando a administrar un poco más de volumen. En cambio, si el balance fuera positivo, significa que yo le estoy administrando más agua de lo que requiere. Idealmente deberíamos tener un balance hídrico cero, pero en los primeros días de vida es normal encontrar un balance hídrico negativo. Otra forma es hallar de acuerdo al gasto calórico, tanto en niños como adolescentes, de acuerdo al método de Holliday-Seager, ¿no?
en los cuales en los menores de 10 kilos utilizamos 100 calorías por kilo, de 10 a 20 calorías, 1000 calorías más 50 calorías por kilo. Y en los mayores de 20 kilos, pues 1500 calorías más 20 calorías por kilo. Este mismo método del aporte hídrico, si yo tengo un lactante, por ejemplo, que pese 8 o 9 kilos, realmente puedo utilizar la fórmula pues, de 100 mililitros por kilo. O sea, si pesa 8 kilos, será 8 por 100, 800 mililitros de agua. Si pesa 13 kilos, será pues 1000 más 3 por 20, 60, ¿no? 3 por 20, 60, será 1060 en ese caso. Y si pesa más de 20 kilos, es 1500 más 20 mililitros por kilo. En relación al aporte hídrico, en relación al aporte de los electrolitos, tanto el sodio como el potasio es muy similar en el adulto. El sodio va de 1 a 3 mil equivalentes por kilo por día y el potasio de 1 a 2 mil equivalentes por kilo por día. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el lactante pesa 7.5 kilos, le daré en volumen de agua 7.5%, que equivale a 750 mililitros al día. Y si pesara 16 kilos, es 1000 más 6 por 50, o sea, 1300 mililitros por día. Y si pesara 35 kilos, pues 1500 más 15 por 20, que serían 1800 mililitros por día. De más está decir que el aporte hídrico en la etapa neonatal no se usa goteo, sino se utiliza microgoteo, o mililitros por hora o centímetros cúbicos por hora. En cambio, en los lactantes y niños mayores sí se puede utilizar gotas por minuto. Hay situaciones en que aumentan las necesidades o disminuyen las necesidades para dar el mantenimiento de agua. Y eso va a estar en función a la sintomatología o signología que presente el paciente pediátrico. Si tengo un niño con diarrea, con vómitos, con presencia de aspiración o de residuo gástrico, va a aumentar la necesidad de aporte hídrico. No solamente hídrico, sino también de electrolitos. Igualmente un paciente febril o que tenga poliuria, es decir, exceso de flujo urinario, o ante la presencia de quemaduras o ante la presencia de dificultad respiratoria, que puede ser por una neumonía, por una bronquiolitis. ¿Cuándo van a disminuir estas necesidades? Si el paciente está oligúrico, está hipotérmico, o es un hipotiroideo, o está sometido a oxigenoterapia, o está en ventilación mecánica. Porque si le aumentamos más volumen, ese pulmón tiende a encharcarse. Entonces, por eso no se da mayor cantidad de agua en los pacientes que estén sometidos a oxigenoterapia tipo fase 2 o fase 3, que es ventilación mecánica. Igualmente en los pacientes que estén cursando con insuficiencia cardíaca congestiva. Aquí hay algunas soluciones que se utilizan para la terapia endovenosa. Sin embargo, debemos recordar que lo más común que se utiliza es el cloruro de sodio al 9 por mil, es decir, el suero fisiológico, ¿no? Eso es lo más común y es el más inocuo y es barato, ¿no? Hay algunas otras presentaciones particulares que podría utilizarse, ¿no? Como el lactato de Ringer, por ejemplo. Sin embargo, hay que hacer la salvedad que a nivel neonatal, lo primero que se utiliza es una solución glucosada. Puede ser al 5% o al 10%, máximo hasta el 12.5% por vía periférica. Si se requiere mayor concentración de glucosa o de dextrosa, es necesariamente por una vía central o por un catéter venoso umbilical. Aquí hay algunas soluciones para rehidratación oral.
La primera es la famosa bolsita salvadora, que data más o menos del año 91, en el cual cuando apareció el cólera, entonces la Organización Mundial de la Salud sacó las famosas bolsitas salvadoras, ¿no? En el cual tiene pues una gran cantidad de sodio, 90.000 equivalentes por litro, que es más o menos lo que se pierde en una diarrea por cólera. Sin embargo, después ya del cólera, o sea, la causa más común de diarrea a nivel pediátrico, pues por rotavirus, y es más o menos pues alrededor de 40, entre 50 a 60.000 equivalentes de pérdida por diarrea por rotavirus. En ese caso pueden utilizar la otra, ¿no? Hay otra bolsita que tiene pues menor sodio, 50.000 equivalentes por litro. Las bebidas energéticas están proscritas a nivel pediátrico. Ninguna bebida que contenga supuestamente esas bebidas energizantes que tienen electrolitos no son adecuadas para la hidratación de los neonatos, de los lactantes, de los niños en edad pediátrica. Entonces, así como hay alteración de agua en los casos de deshidratación, casi siempre están acompañados con trastornos hidroelectrolíticos. Esto depende pues, tanto del sodio como del potasio. Y eso puede generar tanto acidosis como alcalosis. Y en forma global puede haber una deshidratación. Entonces, ¿cómo evaluamos una deshidratación en un lactante o en un niño mayor? Entonces, clínicamente se ha determinado pues, por grados, grado 1, grado 2 o grado 3, o también como deshidratación leve, moderada o severa. Entonces, inicialmente está en función al peso del paciente. Si es un lactante que tenga una pérdida menos del 5% de peso, se considera una deshidratación leve o de grado 1. Si la pérdida de peso va de 5 a 9%, pues de grado 2 o moderada. Si tiene una pérdida mayor o igual al 10%, pues es una deshidratación grave o grado 3. Se considera que si hay una pérdida mayor del 10%, mayor de 15% inclusive, ya está en shock o que puede llegar a convulsión, coma, estado mucho más grave con alteración de la conciencia. En el caso de los niños mayores, estos porcentajes disminuyen. Entonces, grado leve o grado 1 o leve, pues cuando hay una pérdida menor del 3% del peso, si va entre 3 a 6% de la pérdida, pues es un grado 2 o moderada, y si es mayor o igual al 7%, es un grado 3 o grave. Entonces, en relación a la osmolaridad, también se puede clasificar, ¿no? Como deshidratación hipotónica o hiponatrémica, cuando el sodio está por debajo de 130 equivalentes por litro, o cuando es isotónica o isonatrémica, en el cual el sodio está entre 130 a 150 equivalentes por litro, y es hipertónica o hipernatrémica cuando el sodio está por encima de 150 equivalentes por litro. Asimismo, pueden tener en cuenta la osmolaridad, que sea en miliosmoles por litro. En el caso de la hipotónica está menor de 260. En el caso de la isotónica es de 260 a 300 miliosmoles por litro. Y si es mayor de 300 miliosmoles por litro, se considera como una deshidratación hipertónica o hipernatrémica. Actualmente, la mayor cantidad de deshidrataciones son isotónicas, que van alrededor del 85%, seguidas de las hipertónicas en el 10% y las hipotónicas 5%. ¿Cuáles son las etiologías de las deshidrataciones? Pueden ser por aportes disminuidos, como una ingesta oral insuficiente, en el caso de los neonatos, en los primeros días de vida, que puede ser por un pobre aporte de leche, un pobre aporte de calostro o de lactancia materna,
que clínicamente pueden determinarse no solamente por mayor cantidad de pérdida de peso, sino que son neonatos que pueden cursar con fiebre. Entonces, en el caso de los neonatos que estén cursando con pérdida ponderal y febril y fiebre y luzcan aparentemente bien, la primera posibilidad que debemos pensar es deshidratación hipernatrémica. Por lo tanto, debe solicitarse electrolitos. ¿Cuándo más? Cuando hay una alimentación hiperconcentrada y cuando hay un aporte hídrico, o sea, una fluidoterapia insuficiente. ¿Cuándo más hay deshidrataciones? Cuando hay pérdidas aumentadas, por ejemplo, si es de origen digestivo, hay presencia de vómitos, de diarrea, ¿no? Aspiración de gastrointestinal. Desde el punto de vista respiratorio, pues en los casos de bronquiolitis, de neumonía, de asma, porque las pérdidas insensibles están incrementadas. Cuando hay causas renales, tenemos pues nefritis intersticial, tubulopatías, en los casos de insuficiencia renal o diabetes insípida. Si es desde el punto de vista de piel, pues tenemos golpe de calor o quemaduras, tóxicos como la ingesta de salicilatos, y iatrogénicamente podemos tener pues diuresis osmótica cuando utilizamos el manitol en forma desmesurada y no hemos controlado el flujo urinario. En lactantes con deshidratación moderada podemos encontrar déficits hidroelectrolíticos en función de algunas situaciones, como por ejemplo ayuno y sed, ¿no? En el cual hay un déficit de 100 a 120 mililitros de agua, el sodio va entre 5 a 7 mil equivalentes de déficit, el potasio de 1 a 2 y el cloro de 4 a 6, ¿no? Igualmente en las diarreas, dependiendo si es isonatrémica, hipernatrémica o hiponatrémica. En el caso del agua, pues va entre 100 a 120. Sin embargo, el sodio de 8 a 10 en el caso de la isonatrémica y en la hiponatrémica puede llegar hasta 12 mil equivalentes. En relación al potasio, de 8 a 10, tanto en la isonatrémica como la hiponatrémica. En relación al cloro, pues igual en la isonatrémica es de 8 a 10 y en la hiponatrémica de 10 a 12. Observen ustedes, en el caso de las deshidrataciones hipernatrémicas, tanto sodio como potasio y cloro es mucho menos en relación al sodio. En los casos de estenosis pilórica, pues también hay 8 a 10 de sodio, 10 a 12 de potasio e igualmente de cloro. Aquí en esta tabla van a observar pues, cómo son las composiciones de las pérdidas externas anormales, ¿no? Por ejemplo, si es por líquido gástrico, se pierde de 20 a 80 mil equivalentes por litro, y de potasio de 5 a 20, cloruro de 100 a 150. En el líquido pancreático es mucho más, de sodio 100 a 120 a 140, potasio 5 a 15 y 90 a 120 de cloruro. Si es líquido del intestino delgado, 100 a 140 de sodio, 90 a 130 de cloruro, de 5 a 15 de potasio. Si es bilioso, pues tiene 100 a 120 a 140 de sodio, 5 a 15 de potasio, de 80 a 120 de cloruro. En los casos de ileosteomía, pues hay un poco, el sodio va entre 45 y 135, potasio de 3 a 15, cloruro de 20 a 115. En los casos de diarrea, pues es variable, va a depender del agente etiológico, que puede ir entre 10 y 90 mil equivalentes por litro, como el caso del cólera, que es de mayor pérdida de sodio. El potasio también es variable, de 10 a 80, el cloruro de 10 a 110. Acá también hay como los datos del sudor, si es normal, de 10 a 30 de sodio, 3 a 10 de potasio, 10 a 35 de cloruro. Y en los casos de fibrosis quística, observen que es mayor el porcentaje de pérdida de sodio, ¿no? De 50 a 130.
5 a 25 de potasio y 50 a 110 de cloruro. Igualmente en las quemaduras, sobre todo en las quemaduras de tercer grado, tanto la pérdida de sodio como de proteínas es bastante alta. ¿Cómo diagnosticamos los casos de deshidratación? En primer lugar, deben hacer una buena anamnesis, ¿no? O sea, valorar desde cuánto tiempo de enfermedad tiene el paciente, que pueden ser horas, días, semanas o quizás un poco más. Entonces, debemos de precisar el tiempo de enfermedad para determinar, pues, es una deshidratación casi siempre dado por diarreas, ¿no? Que puede ser agudo o persistente o puede ser crónico inclusive. Entonces es importante que ustedes hagan una buena anamnesis. Después de hacer una buena anamnesis, requieren pues un examen clínico exhaustivo, ¿no? Completo. Y después de ello, en función a la anamnesis y la exploración física, ustedes plantearán sus diagnósticos presuntivos y en función a ello pedirán las pruebas complementarias o exámenes auxiliares que les va a ayudar a determinar el diagnóstico definitivo. Entonces, debemos tener en cuenta que en el caso de las deshidrataciones, o sea, las manifestaciones clínicas más frecuentes, más sensibles, es cómo luce el paciente, cuál es su aspecto general. Tiene un buen estado general, un regular estado general, un mal estado general, o sea, cómo luce a la ectoscopía. Por eso es importante evaluar al paciente desde el momento en que llega a la consulta o en la emergencia, dependiendo de dónde lo estén examinando. En segundo lugar, debemos hablar cuál es su estado de alerta, ¿no? ¿Cómo está su conciencia? ¿Está alterada? ¿Está alerta? ¿Está somnoliento? ¿Está letárgico? ¿Está consciente de lo que dice si es que habla el paciente? Pero recuerden ustedes que los niños menores de 2 años probablemente ustedes no van a obtener ninguna información en ese sentido. Ellos no responden, salvo que lloren. Sobre todo los neonatos requieren mucha observación. Luego debemos verificar cómo está la perfusión de esa piel, es decir, buscando el llenado capilar. Este llenado capilar, si es mayor de 2 segundos, me está hablando de un grado de deshidratación. Igualmente, cómo están las mucosas orales. ¿Cómo está la mucosa oral? ¿Está húmeda o está seca? Si hay presencia de lágrimas, de repente está llorando sin lágrimas. Entonces, la ausencia de lágrimas es un signo evidente de deshidratación. Y hay que buscar el famoso signo del pliegue. Otros síntomas que se pueden asociar a la deshidratación, pues es la taquicardia, es decir, aumento de la frecuencia cardíaca dependiendo de la del paciente. En los niños menores también se pueden tomar la presión arterial. Para ello requieren un manguito especial para la toma de presión. Hay unas tablas en las cuales ustedes pueden tener, de acuerdo a la edad del paciente, cuál es el rango normal de su presión arterial. Igualmente debemos buscar si es que hay o no fiebre. Recuerden ustedes que la fiebre es 38 grados o más. Igualmente evaluar la frecuencia respiratoria para determinar si es que hay o no polipnia. Es importante preguntar a la madre hace cuánto tiempo o a qué hora fue la última orina o la última micción, ¿no? Para determinar si es que hay o no oliguria. Obviamente, si el paciente ya da datos, es importante pues, preguntar cuántas veces ha orinado en las últimas 3, 4 horas o más tiempo, buscando el mismo concepto, sea oliguria. Igualmente hay que evaluar los reflejos del paciente, si está hipertónico, si está hipotónico, ¿no? Si hay hiporreflexia o si es que hay hiperreflexia. Y en las formas graves, pues el paciente está chocado, ¿no? O puede haber convulsiones, inclusive coma. ¿Qué buscamos en la clínica dependiendo del grado de deshidratación, si es leve, moderado o severo? Puntos importantes,
cómo está el pulso, ¿no? O es decir, la frecuencia cardíaca. Si está normal, generalmente en los cuadros de deshidratación leve, a la clínica puede pasar desapercibida, salvo de repente algo de mucosa seca, mucosa oral seca, después el resto está normal. En cambio, en los casos de deshidratación moderada ya hay mayor compromiso o mayor signología. Por ejemplo, van a encontrar que el pulso está rápido, y si toma usted la frecuencia cardíaca, pues eso está taquicárdico, ¿no? La presión arterial puede estar baja en los cuadros de deshidratación moderada. La orina está muy disminuida, sencillamente ya casi no orina en las últimas 3 o 4 horas. Las mucosas están secas, la fontanela está deprimida o hundida, los ojos ya están hundidos y la turgencia de la piel está disminuida, es decir, su llenado capilar es mayor de 2 segundos, puede ser 3 o más. En el caso de la deshidratación grave, que equivale más allá del 10%, el pulso puede ser rápido, muy débil, es decir, si toma la frecuencia cardíaca a la auscultación, pues está taquicárdico, pero se escucha bajito. La presión arterial pues está disminuida o muy baja, ya no orina en las últimas horas, la mucosa oral está completamente seca, la fontanela está muy hundida, igualmente los ojos muy hundidos, y la piel está pastosa. Entonces aquí ven ustedes cómo se toma el signo del pliegue y cómo queda. Es un signo evidente de deshidratación, por lo menos moderada severa. Ojos hundidos, ¿no? Llanto sin lágrimas, ¿no? Está hipotónico. Entonces, es importante que en relación al trastorno osmolar, tanto de la deshidratación isotónica como hipotónica, pues generalmente hay trastorno circulatorio, alteraciones de las mucosas y alteración de piel. Pero cuando hay signos neurológicos, casi siempre se debe a una deshidratación hipertónica, es decir, el sodio está por encima de 150.000 equivalentes por litro en sangre. ¿Qué complicaciones nos puede dar la deshidratación? En primer lugar, pues el shock hipovolémico. Pues si no tratamos el shock hipovolémico puede llevar incluso hasta la muerte. Y si nos demoramos en recuperar del shock, puede complicarse pues con una insuficiencia renal aguda o incluso con disfunción neurológica tanto por hipo o hipernatremia, que nos puede generar pues una lesión intracraneal o lesión neurológica de por vida con una degeneración continua. ¿Cómo manejamos la deshidratación? Entonces, no es lo mismo manejar a un paciente con deshidratación leve, moderada o severa, o en los casos de pacientes con shock. Entonces, lo más severo es el shock. Entonces, debemos poder determinar clínicamente qué paciente está en shock para darle tratamiento inmediato. O sea, lo que requiere inicialmente es sacarlo del shock. Una vez que se ha logrado sacar del shock, pues se instaura la terapia intravenosa, rara vez la vía oral, ¿no? Porque casi siempre no la toleran inicialmente. En cambio, en las formas leves y moderadas, lo primero que se hace es una rehidratación oral y si no tolera, pues recién pasamos a la vía endovenosa. Entonces, ¿cómo se trata la deshidratación? Entonces, aquí hay algunos conceptos antiguos y también actuales. En primer lugar, o sea, ¿qué volumen vamos a administrar? Debemos tener en cuenta cuánto ha perdido el paciente. Entonces, por lo tanto, debemos considerar si es una deshidratación leve, si es moderada o si es severa. Entonces, debemos saber más o menos cuánto es el porcentaje de pérdida o de déficit que tiene. Luego, debemos tener en cuenta
el agua de mantenimiento, o sea, el requerimiento mínimo diario, y tomar en cuenta las pérdidas que van a continuar. Por lo tanto, en un paciente deshidratado debe estar sometido a un balance hídrico estricto por lo menos cada 2 horas, cada 4 horas o cada 6 horas, dependiendo de la evolución de cada paciente. Pero antiguamente, ¿en cuánto tiempo demoraba la hidratación? Era entre 18 o 24 horas en el caso de las isotónicas o las hipotónicas, 2 días en los casos de las hipertónicas, y en la actualidad, pues, después del cólera, cambió todo el esquema de manejo de la deshidratación. Entonces, en la actualidad, en 3 horas debemos de hidratar a un paciente. Entonces, la vía de administración, pues, en los casos moderados y leves, casi siempre es oral. Ocasionalmente podemos iniciar la vía endovenosa. En cambio, en las deshidrataciones severas o graves, o en el caso de shock, necesariamente es por vía endovenosa. Y una vez que está mejorando el paciente, recién pasaremos a la vía oral. Entonces, ¿en quién está indicada la fluidoterapia? Pues en los casos de deshidratación grave, es decir, grado 3, en los pacientes que tengan shock, en aquellos lactantes que tengan menos de 3 meses o que pesen menos de 4.500 gramos, cuando es imposible mantener el aporte oral, ya sea porque el paciente está vomitando, está letárgico, está en coma, o tiene una distensión gástrica, o que está cursando un trastorno metabólico. Entonces, en esos casos no se utiliza la vía oral y hay que dar por vía endovenosa. Igualmente, si hemos intentado dar la vía oral y no tolera, pues requiere necesariamente fluidoterapia. Hay varios métodos para hidratar. Si el paciente está estable, pueden utilizar ustedes inclusive hasta en 24 horas como se hacía antiguamente. Sin embargo, en las primeras 8 horas después de un bolo, pues hay que considerar pues, las necesidades basales, la mitad del déficit previo y el restante se da pues 1/3 de las necesidades básicas por día. Y en las siguientes horas, pues los 400 mililitros, que es el déficit restante. Entonces, cuando tenemos un paciente en shock, lo primero que tenemos que hacer es sacarlo del shock. ¿Qué usamos? Cloruro de sodio, al 9 por ml. ¿Cuánto vamos a usar? Pues inicialmente 20 centímetros por kilo. ¿Qué se pasa? En bolo. Y luego de ello evaluamos, después de esos primeros 20 centímetros por kilo, si es que hay algún signo de mejoría. Uno de los signos de mejoría es que el tono del latido cardíaco mejora. Si el tono del latido cardíaco no mejora, estamos autorizados a utilizar otro bolo, inclusive hasta 3 bolos. Obviamente es por vía endovenosa. Sin embargo, en muchas ocasiones, en los pacientes chocados, va a ser casi imposible encontrar una vía periférica permeable. ¿Por qué? Porque se colapsan las venas en un paciente en shock. Y en muchas ocasiones debemos hidratar en forma heroica, es decir, con una vía intraósea. Entonces, la vía intraósea generalmente se utiliza a nivel tibial, más o menos a 2 centímetros de la rodilla, en la cara anterolateral de la tibia. Esa zona es porosa. Entonces, con una jeringa, con una aguja la más gruesa posible, pues una 18, como se dice, en posición vertical, es decir, en 90 grados, se aplica la aguja, ¿no?
y es una zona que va a crepitar porque es zona porosa, y se va a aspirar algo de sangre, y a ese nivel se puede administrar el cloruro de sodio en forma heroica. Una vez que ha recuperado algo de volumen, entonces se puede encontrar una vía periférica importante y continuar con el resto del manejo. Entonces, como les decía, lo importante en primer lugar es sacarlo del shock. ¿Con qué? Con cloruro de sodio al 9 por mil, alrededor de 20 centímetros por kilo, que puede utilizarse hasta en 3 oportunidades. Y luego de ello, se calcula en la actualidad a 100 mililitros por kilo. 100 mililitros por kilo, de tal manera que en la primera hora uno administra el 50%, en la segunda hora el 25% restante y en la tercera hora el 25% restante. Ese es el manejo actual. Entonces, antiguamente, pues primero sacaban el shock y luego se calculaba el agua para las próximas 24 horas, como está acá descrito en la lámina. Entonces, lo actual es lo que acabo de comentarles. Una vez sacado el shock, se calcula 100 mililitros por kilo en las 3 horas siguientes, la mitad en la primera hora, es decir, el 50%, 25% en la segunda hora y el otro 25% en la tercera hora. Luego de ello se hace un balance hídrico estricto, porque recuerden ustedes, suponiendo que es un paciente que está con una diarrea a flujo alto, y a la media hora que ustedes lo están hidratando, el paciente hace una diarrea de medio litro, entonces vuelve a descompensarse. Entonces se vuelve a recalcular, ¿no? En función a lo que está perdiendo y a lo actual, en otras palabras. No olvidar siempre de calcular los líquidos de mantenimiento, o sea, el volumen que requiere para las próximas 24 horas, teniendo en cuenta también lo que ha perdido y lo que podría seguir perdiendo. Por eso es importante que en los casos de hidratación como se dice, son casos especiales, son casos personales. Un niño deshidratado no es igual a otro. Por lo tanto, el médico, en este caso pues el interno, el residente, tiene que estar al pie del paciente para hacer, si es posible, balances horarios. ¿Por qué? Porque, como les digo, si es un paciente con diarrea, con una sola diarrea puede chocarse inclusive, dependiendo del grado de deshidratación que tenga. Bien. Eso en relación al agua. En relación al trastorno electrolítico, ¿no? Lo más importante es la alteración tanto del sodio como el potasio. Entonces, en hiponatremia, si ustedes dosan el sodio a nivel sanguíneo, ¿no? Si está por debajo de 120, por debajo de 130, se considera pues hiponatremia. Entonces, tanto el sodio como el cloruro, el bicarbonato, equivale pues al 90% de los solutos del extracelular. En el intracelular, pues alrededor de 145 mil equivalentes por litro. Y esto se mantiene por transporte de la ATPasa y se da por el balance del sodio existente, también de pérdidas renales y extrarrenales. Entonces, aquí hay un algoritmo de cómo determinar la hiponatremia. Puede ser ficticia, como en los casos de hiperglicemia, hiperlipidemia, o puede ser verdadera, que puede ser secundaria a tiacidas o uso de diuréticos tiacídicos. Esta hiponatremia puede cursar sin edema o puede cursar con edema. Si es sin edema, pues puede ser por pérdida de sodio mayor que de agua, una depresión del extracelular, o por un exceso de agua, expansión modesta del extracelular, dependiendo de cada uno, ¿no? Si es pérdida de sodio mayor que el agua, con depresión del extracelular, puede ser por pérdidas renales o por pérdidas extrarrenales.
Si es por pérdidas renales, puede ser uso de diuréticos, ¿no? De bicarbonato, por ejemplo, o puede ser una diuresis osmótica. Extrarrenales puede ser por vómitos, por diarrea, por pancreatitis, por peritonitis, por quemaduras. Y si es por exceso de agua total, es decir, hay una expansión modesta del extracelular, puede ser por alteración de la hormona ¿Se escucha? ¿Alumnos, se escucha? Sí, doctor, se escucha. Parecía que no se escuchaba. Bueno, el exceso de agua total puede ser por expansión modesta del extracelular, o por el síndrome SIHAT, por uso de medicamentos, por cirugías, etc. Entonces, si es con edema, puede ser por exceso de sodio, pero mayor de agua, con expansión del extracelular. Y aquí tienen pues, el síndrome natriurético, puede ser por cirrosis, por insuficiencia cardíaca, o por insuficiencia renal, que puede ser aguda o crónica. Entonces, clínicamente, no podemos diferenciar una hiponatremia de una hipernatremia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel en la hiponatremia puede haber apatía, cefaleas, convulsiones, sobre todo si hay menor de 120 mil equivalentes por litro de sodio. Hay alteración de los reflejos osteotendinosos, puede llegar incluso a coma, presencia de náuseas, vómitos, el paciente está débil. ¿Cómo se maneja? Pues hay una fórmula para determinar el déficit de sodio. Debemos tener en cuenta el peso corporal total y multiplicamos por 140 mil equivalentes menos el sodio sérico hallado, suponiendo que el paciente tenga 128, por ejemplo, entonces sería 140 menos 128, será 12 por el peso corporal total, y ese es el déficit de sodio. Ese sodio hay que reemplazarlo lentamente. Si el paciente está asintomático, se utiliza cloruro de sodio al 9 por mil, o suero fisiológico. Pero si está sintomático, necesariamente debemos utilizar una solución hipertónica. Esa solución hipertónica es cloruro de sodio al 3%. En el caso de la hipernatremia, aquí vamos a encontrar que el sodio está por encima de 150 mil equivalentes por litro, ¿no? Y tiene algunas causas también. Pérdida de sodio, pero es mayor que el agua, ¿no? El sodio corporal está bajo, puede ser por pérdidas renales o extrarrenales, igual si es renal, diuresis osmótica, uso de manitol, uso de urea. Si es por pérdidas extrarrenales, pues sudor, diarrea. Cuando hay pérdida de agua, pero sodio corporal normal, pues pérdidas renales tienen diabetes insípidas, diabetes renal central, o pérdidas extrarrenales por pérdidas insensibles, ya sea pulmonares o cutáneas, o exceso en la ingesta de sodio, con un sodio corporal alto, pues tienen síndrome de Cushing, ¿no? Diabetes hipertónica, o diálisis hipertónica, sodio hipernatrémico. ¿Qué signos y síntomas tiene? El paciente está irritable, ¿no? Llanto persistente, van a encontrar también alteraciones del sensorio con letargia, puede llegar a coma. El paciente en más del 70% convulsiona, ¿no? Más de 48 horas con hipernatremia. También hay vómitos, hay fiebre, puede cursar con dificultad respiratoria, o sea, clínicamente es indiferenciable. Pero puede haber cambios cerebrales, pues como desgarro vascular capilar, con hemorragia subaracnoidea, trombosis de los senos. ¿Cómo corregimos la hipernatremia? Pues hay que corregir la deshidratación con líquidos isotónicos y luego con el agua libre. Sale de rehidratación oral en volumen de 25 mililitros por kilo por 4 a 6 horas hasta corregir el estado de deshidratación, y en algunos casos vamos a llegar a diálisis peritoneal. El otro electrolito alterado es el potasio. Recordemos que lo normal va a nivel sérico entre 3.5 a 5.5 mil equivalentes por litro.
Y cuando tenemos una dieta normal, pues la ingesta es más o menos de 50 a 100 miliequivalentes por día. Es el principal catión intracelular. Recordemos que así como el sodio es a nivel extracelular, el potasio es intracelular. Siempre está relacionado con el ritmo cardíaco, es decir, tiene injerencia sobre el músculo liso, esquelético y cardíaco, ¿no? De tal manera que estos músculos dependen pues, de potasio tanto para la contracción y la función adecuada, y es auxiliar en la regulación del estado ácido-base. Hablamos de hipocalemia cuando es menor de 3.5 miliequivalentes por litro. Aquí hay paso del potasio del extracelular al intracelular y está dado por pérdidas anormales como diarrea, vómitos, residuo gástrico. En este caso la aldosterona está elevada, hay alcalosis metabólica. El uso de diuréticos también nos genera hipocalemia, sobre todo los diuréticos de asa como la furosemida. Alteraciones musculares pueden generar pues, arritmias, debilidad, mialgias, radiomiolisis, hilio paralítico. Hay muchos neonatos, por ejemplo, que cursan con hipocalemia y que tienen distensión abdominal y por ende no hay incluso eliminación de meconio. Sin embargo, cursan con distensión abdominal, con residuo gástrico elevado y es causado pues, por un hilio paralítico. En los casos de problemas renales tenemos pues enfermedad intersticial, diabetes insípida, casos neurológicos pues generan hiporreflexia, parestesias. ¿Cómo se maneja? Pues hay que primero saber la causa para poder revertirlo, ¿no? Sobre todo si es por diuréticos o alcalosis. Hay que controlar las pérdidas extrarrenales, el tratamiento de los trastornos electrolíticos asociados, verificar cómo está la diuresis, no debemos dar potasio más allá de 20 miliequivalentes por hora, y si es una hipocalemia que no tiene clínica, basta con sales orales o sencillamente leche materna en el caso de neonatos, y si no, su dieta normal en un paciente pediátrico. En el caso de la hipercalemia o hiperpotasemia, estamos hablando de un potasio mayor de 5.5 miliequivalentes por litro. Aquí hay que determinar si es por redistribución, como el caso de la acidosis, déficit de insulina, o uso de beta bloqueadores, o exceso del ejercicio con daño tisular, o si es por liberación ística, como en los casos de hemólisis, radiomiolisis o lisis tumoral, o en daños tisulares como las quemaduras, los traumas, en los casos de insuficiencia renal, de hipoaldosteronismo, o el uso de fármacos como antiinflamatorios no esteroideos o inhibidores de ECA, el uso de heparina, ciclosporina, diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Como la espironolactona. ¿Qué genera la hipercalemia? Pues debilidad, parestesias, hiperreflexias, bradicardia, disritmias. Puede dar paro cardíaco en asistolia, ¿no? El paciente se muere en asistolia en el caso de la hipercalemia. Y genera también hipotensión. ¿Cómo se maneja? En los casos de alteración, sobre todo de potasio, es ideal tomar un electrocardiograma para ver cómo están las ondas. Entonces, tratar estas alteraciones indican, pues, si es en el por electro, indican que es urgente, ¿no? ¿Cómo antagonizar los efectos cardíacos del potasio? Promoviendo, pues, el paso al líquido intracelular, y hay que forzar la eliminación del potasio. ¿Cómo vamos a forzar esa eliminación del potasio? Pues con uso de gluconato de calcio, ¿no? La dosis va de 10 mililitros en 3 minutos y se inicia en menos de 5 minutos, es el efecto. Puede utilizarse también insulina y glucosa, bicarbonato de sodio, salbutamol, algunas veces resinas de intercambio, y en los casos más severos puede utilizarse inclusive hemodiálisis. Entonces, eso va a depender de cada paciente, de la evolución clínica de cada paciente.
Muy bien. Preguntas, por favor. Doctor, disculpe, ¿se escucha? Dime. Sí, sí, te escucho. Sí. Doctor, no sé si podría hacer un pequeño ejemplo práctico de cómo se hace el balance hídrico. A ver, vamos a buscar una pizarrita por acá. A ver. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pizarra? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Sí se ve, ¿no es cierto? Sí. Sí, doctor, Ya, claro. ya. Vamos a ver, por ejemplo, lo que más hacemos. Imaginemos que tenemos un recién nacido, ¿no? Un recién nacido, por decir, de 4 kilos, ¿no? Eh, Vamos a ponerle un diagnóstico de taquimia transitoria. A ver. Entonces, imaginemos que tenemos un neonato con taquimia transitoria y que durante las primeras 24 horas le han estado dando de agua 70 mililitros por kilo. Entonces, si el neonato está recibiendo, por ejemplo, 280 mililitros en las últimas 24 horas, el balance ustedes lo pueden hacer cada 4, cada 8, cada 12 o cada 24 horas, dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? En este caso lo vamos a plantear, por ejemplo, para las próximas 24 horas. Entonces, si el neonato solo ha recibido por vía endovenosa este volumen, no ha recibido por vía, vamos a imaginar que le han dado 5 centímetros de leche por vía oral por toma, ¿no? 5 mililitros vía oral cada 3 horas, por ejemplo. Entonces, si ha recibido por vía oral este volumen, 5 mililitros por vía oral cada 3 horas, serían 5 por 8, 40 mililitros. ¿Ya? Y ha recibido 70 mililitros por vía endovenosa, que serían 280 por vía endovenosa. Entonces, los ingresos de este paciente serían 280
más 40 es igual a 320 mililitros. Esos serían sus ingresos. Ahora, por otro lado, hay que considerar los egresos. Y aquí vamos a considerar, por ejemplo, la orina. Imaginemos que ha orinado, pues, 80 centímetros en las últimas 24 horas. Haya hecho deposiciones o heces. Deposiciones. Los 40 mililitros. Residuo gástrico. Se apelaron los 5, no ha habido residuo gástrico, entonces 0. Entonces lo que nos queda son las pérdidas insensibles. Entonces, aquí nuestro problema son las pérdidas insensibles. Entonces, les decía, en neonatología utilizamos como pérdidas insensibles de 0,5 a 2 centímetros por kilo por día. ¿Ya? 2 centímetros por kilo por día o 2 mililitros por kilo por día, es lo mismo. Entonces, ¿quiénes son los que más pierden? Los que están sometidos a fototerapia, los que están sometidos a ventilación mecánica, los que están sometidos a CPAP nasal. En una taquimia transitoria lo más probable es que está o con CPAP nasal o con oxigenoterapia por casco, ¿no? En fase 1. Entonces normalmente consideramos que eso está más o menos una pérdida de 1,5 por kilo por hora, o sea, 1,5 por el peso del paciente, que es 4 kilos, por las próximas 24 horas. Entonces, eso es 1,5 por 4 por 24 es igual a 144. Entonces, las pérdidas insensibles para este paciente es 144. Entonces, los egresos son 80, que es de orina, más 40 de deposiciones, más 144 de pérdidas insensibles. Eso es igual a 120 más 144. $264 mililitros. ¿De acuerdo? Entonces, el balance hídrico para estas 24 horas es un balance positivo de 56, o sea, 320 menos
264, este es igual a 56, o sea, es un balance positivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo interpreto yo este balance? El balance puede ser positivo, como en este caso, puede ser negativo o puede ser cero. Entonces, el balance puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero. ¿Para qué me sirve este balance? En este caso, si es un balance positivo, entonces yo digo que eso debo corroborarlo también con el peso en el momento en que estoy haciendo este balance. Como esto es un balance para las próximas 24 horas, debo saber cuál ha sido la variación de peso. Entonces, en teoría, si mi balance es positivo, el paciente debe haber ganado peso. Por lo tanto, yo no debo de aumentar volumen para esta ocasión. Si fuera un balance negativo, también debe estar relacionado con la pérdida de peso. Por lo tanto, si fuera un balance negativo, entonces puedo aumentar volúmenes para ese día. Y si es un balance cero, que es lo ideal, aunque en los primeros días normalmente no ocurre eso, entonces no, lo más probable es que lo deje con el mismo volumen. ¿Qué más debemos aprovechar en este caso de este balance? Es hallar el flujo urinario. Entonces el flujo urinario, ustedes lo hallan con el volumen, en este caso es volumen dividido entre el número de horas. En este caso es 80 mililitros, volumen entre el número de horas y entre el peso del paciente. Entonces 80 entre 24 horas y entre los 4 kilos. $80 entre 24 y entre 4 kilos. Entonces, eso sale 0,8, 0,83 o 0,8 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces, en este caso, estaría ligeramente en oliguria, ¿no es cierto? Porque hemos dicho que el flujo urinario de un neonato debe estar pues entre 1 a 5 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes hacen su balance hídrico y pueden hallar el flujo urinario para ver también grado de hidratación del paciente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, veo que al principio se dice que se eligió 70 mililitros por kilogramo. Ya. ¿Hubiera sido posible también colocar 60 o colocar 80? ¿Hay alguna diferencia con el diagnóstico que tiene el paciente? Eh,
Las dos respuestas son válidas, puedes utilizar entre 60 a 80. Sin embargo, en los casos de dificultad respiratoria, tendemos a usar el término medio, pero está autorizado poder inclusive utilizar 80. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Les recuerdo que en los casos de pacientes que están sometidos a hidratación, es importante hacerle el balance, puede ser por turno, o cada 4 horas, o cada 6 horas, dependiendo de la evolución clínica del paciente, ¿no? Entonces, igualmente, en ese caso, las pérdidas insensibles ya no serían por 24 horas, sino por el número de horas que ustedes están calculando, que puede ser por 12, por 6, por 8, por lo que guste. Igualmente en relación al flujo urinario. Entonces, lo importante del balance es que a ustedes les va a autorizar para ese momento aumentar, mantener o disminuir aporte hídrico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Dime. Una cosa. Y ¿cómo lo preferible es que sea un balance cero, ¿no? Pero ¿cuál sería como cuál es el que nos traería más complicaciones? No es que les traiga complicaciones, sino va a depender del momento en que evalúen al paciente. Por ejemplo, si estamos hablando de este neonato, está en sus primeros días, lo normal es que tengamos un balance negativo. Una vez que ya se estabiliza y a medida que va ingresando mayor vía oral, ¿no? Entonces ese balance va a tender a ser positivo y obviamente también a mejorar el peso. Entonces, al inicio, no nos es problemático tener un balance negativo. ¿No? Hay ocasiones en que, por ejemplo, tengo un balance positivo, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, tengo un balance positivo, sin embargo, el paciente está oligúrico. Entonces aquí me puede estar hablando de por qué ganó pesos, por qué tiene un balance positivo. ¿Por qué? Porque su flujo urinario no ha sido el mejor. Entonces, lo que depende mucho es de la interpretación que ustedes hagan de cada caso, ¿no? Como les repito, en este paciente que hemos puesto como ejemplo, tenemos un balance positivo, ¿no? A pesar de que le estamos dando un volumen adecuado, porque inclusive acá le está dando por vía endovenosa 70, pero realmente el paciente está recibiendo 320. Si quieres dividir 320 entre 4, en realidad está recibiendo a 80 centímetros por kilo por día, porque el 70 es por vía endovenosa y 40 por vía oral. Si tú sumas los dos, son 320 entre 4, son 80. O sea, realmente, en la práctica, está recibiendo 80 mililitros por kilo por día. O sea, a pesar que está recibiendo un buen flujo, un buen aporte hídrico, su flujo urinario es pobre. Y eso me explica que tengo un balance positivo. Claro, acá no tenemos el peso, el nuevo peso, que lo más probable esté relacionado con aumento, que ya no tenga 4, sino 440 más o menos. Entonces tenemos mililitros por kilogramo por hora, ¿verdad? Así es, o sea, lo ideal es que tu flujo urinario esté dentro del rango normal. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el flujo urinario está en 8 centímetros por kilo por hora? Significa que está haciendo poliuria. Y lo más probable es que el balance hubiera sido negativo, obviamente con pérdida de peso del paciente. Entonces me está autorizando que a aumentar volumen. Entonces, lo ideal es mantener un balance cero, ¿ya? En este caso. Pero, como te decía, al inicio en los pacientes neonatos casi siempre tenemos balances negativos. ¿Por qué? Porque normalmente los primeros 7, 10 días de vida todos pierden peso fisiológicamente.
Después de ello recién empieza la curva ascendente. Ahora, el caso de niños mayores, ¿no? El balance negativo los autoriza a aumentar volumen. Obviamente tengan en cuenta el flujo urinario. Si tienen un balance positivo en un paciente mayor, ¿no? Significa que ya está hidratado o inclusive de repente está sobrehidratado. Por eso en ese caso hay que llevarlo a tendencia cero. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y más o menos cuándo podríamos usar los requerimientos basales con la fórmula de Holiday? ¿A qué edad podríamos A usarlo? ver, generalmente lo usamos después del año de edad o inclusive después de los 6 meses, ¿no? En un lactante puedes utilizar esa fórmula. Pero idealmente, por eso que dicen, los primeros 10 kilos utiliza 100 mililitros por kilo. Entonces, los 10 primeros kilos normalmente los 10 primeros kilos se dan hasta los 8 o 9 meses en promedio, ¿no? Algunos niños llegan al año de edad con ese peso, pero si es un niño que nació con 3 kilos, al año no baja de los 11, 12 kilos en promedio. Entonces, generalmente después del medio año, ya puedes utilizar esa fórmula sin ningún problema. Hay otros métodos que utilizan pues el método de superficie corporal, ¿no? Lo único que tienen que saber es cómo hallar la superficie corporal. Es peso por 4 más 7 sobre peso más 90, ese es el metros cuadrados. Y sobre ello pueden utilizar con no menos de 1500 metros cuadrados, no menos de 1500 por metro cuadrado, dependiendo si está o no deshidratado. Entonces es el requerimiento mínimo básico. Bien, ¿alguna otra pregunta? En resumen, en los casos de pacientes pediátricos deshidratados, el manejo es unipersonal. Entonces, por cada paciente. Un paciente deshidratado no es igual a otro. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, ahí lo dejamos. Andrea, ¿me escuchas? Andrea, ¿me escuchas? Andrea, ayer ya le envié las notas al doctor Lisa, por si acaso. Muy bien, muchachos.